Saludos, señoras y señores, bienvenidos un día más a este espacio con la información aquí en Canal Palma del Río. Hoy hablando con el portavoz del Partido Socialista del Grupo Municipal, Alejandro Marcos. Muy buenas tardes. Muy buenas, José. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí en nuestro estudio como siempre. Vamos a hablar sobre el reciente pleno del mes de diciembre. Hemos entrado ya en el mes de enero y en el 2024. Feliz año, por cierto, Alejandro. Vamos a hablar de ese pleno de presupuestos, donde esos presupuestos que suponen un gasto para las arcas municipales de 22.362.000 euros y un poquito más, salió adelante con los votos a favor del Partido Popular, solo con los votos del Partido Popular. El PSOE, su grupo, se abstuvo, aunque sí estuvo en la negociación de estos presupuestos que pretendían incluir algunas de sus enmiendas y de sus propuestas. Alejandro, si le parece, vamos a desgranar un poquito cómo han ido esas negociaciones, qué pretendían ustedes incluir en esos presupuestos y por qué finalmente, pues bueno, se ha quedado todo ese trabajo en el cajón. Sí, bueno, empezar diciendo que han sido unas negociaciones bastante dificultosas por los grandes retrasos que ha tenido el equipo de gobierno en presentarnos su borrador de presupuestos. Tenemos que recordar que nos presentaron el borrador de presupuestos el día 5 de diciembre, justamente antes del puente de la Constitución, con lo cual pues los plazos que hemos tenido desde la oposición para poder analizar en profundidad ese presupuesto con toda la parte técnica que eso conlleva y presentar enmiendas que nosotros consideráramos que fueran buenas para los vecinos y vecinas de Palma del Río, hemos tenido que hacerlo, la verdad, con bastante celeridad, y a partir de ahí pues ya han sido unas negociaciones que empezaron cojeando por eso. Para continuar, bueno, decir que han sido unas negociaciones un poco para la galería, porque realmente hemos mantenido nada más que una sola reunión con el equipo de gobierno, en la cual nosotros les planteamos, ellos nos explicaron un poco, muy técnicamente, tampoco sin ir mucho al grano, nos explicaron un poco las líneas maestras del presupuesto, y a continuación pues tuvimos una segunda reunión donde nosotros les planteábamos nuestras propuestas y nuestras enmiendas. Más allá de eso, pues bueno, no ha habido más negociación. En la reunión donde presentamos las enmiendas, en principio pues nos dijeron que sí prácticamente a la totalidad de las enmiendas que presentábamos, lo cual pues nos sorprendió muy gratamente, porque llevamos enmiendas que no solamente forman parte de lo que es pues, nuestra ideología como grupo político, siempre pensando en las asociaciones, siempre pensando en los más desfavorecidos, en nuestros vecinos y vecinas, en los deportistas, y en principio pues nos sorprendió, ya digo que gratamente, porque nos aceptaron la mayoría de aquellas propuestas. Su propuesta inicial, en principio le veíamos algunas carencias, sobre todo en cuanto a lo social y a la cultura y al deporte, también en cuanto a los empresarios. Tenemos que decir que los empresarios de Palma del Río, dentro de lo que son los presupuestos, van a haber reducido este año 25.000 euros en la partida destinada para ayuda directa a los empresarios, dentro de los presupuestos, que con el gobierno anterior estaba en 65.000 euros y ahora, pues con los presupuestos 2024, pasa a quedarse en 40.000 euros. Ellos nos explicaron que esta bajada en el presupuesto general se compensaría con una subida de 10.000 euros destinada a la Asociación de Empresarios, a EMPA, pero aún así seguíamos viendo que se perdían otros 15.000 euros. Está bien que EMPA, como asociación de empresarios, pues tenga esa capacidad para poder financiarse, esa capacidad para poder, digamos, promocionarse a nivel de la ciudad y a nivel provincial, pero considerábamos también que eso no podía ser a costa de las ayudas directas a los pequeños empresarios, a los comerciantes, a los de las tiendas de barrio, a los pequeños autónomos que tienen verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. Eso en cuanto a las cosas más importantes que nosotros veíamos que no nos gustaban de esos presupuestos. Y las propuestas que en un principio sí aceptaron, pero que finalmente, como decimos, pues no llegaron a incluir en los presupuestos, ¿cuáles? Bueno, pues por ejemplo, veíamos que ellos tenían una bajada de 85.000 euros en total en partidas como, por ejemplo, ayuda a las comunidades de vecinos, ayuda a los mínimos vitales en el Instituto de Bienestar Social, ayuda a los inmigrantes, también ayudas para arreglar las viviendas sociales, y en total sumaba unos 85.000 euros de menos que ellos llevaban en su presupuesto, y que en principio aceptaron mantenerlo en la cuantía de los presupuestos del año anterior.
Eso es uno de los logros, entre comillas, que nosotros habíamos conseguido arrancarle en esa reunión que tuvimos donde le presentamos nuestra enmienda. Otra de las cosas que también se comprometieron a mantener, que en un principio iban a eliminar, era una partida de 5.000 euros para ayudar a estudiantes, para poder darle becas a estudiantes palmeños que así lo necesitaran. También en los presupuestos de 2023, mejor dicho, en los remanentes, los proyectos que había aprobado desde el mes de abril con los remanentes del año anterior, ellos habían eliminado 120.000 euros de ayuda a los empresarios en remanentes. Y también se comprometieron en aquella reunión a mantener esos 120.000 euros siempre con remanentes, que también es un poco una incógnita, porque no sabemos si este año que vuelven las reglas fiscales por parte de la Unión Europea, todavía no está muy claro si se van a poder destinar a estos proyectos que había pensado anteriormente y que había aprobado, o por el contrario haya que destinarlos, por ejemplo, al pago de deuda o a inversiones en infraestructura. Eso está en el aire todavía. Muchas cosas que nos habían prometido que iban a mantener, también con los remanentes, como por ejemplo, se habían comprometido a continuar con el proyecto y la expansión de la instalación de baños para personas ostomizadas, que consideramos importantísimo porque es un sector de la sociedad creciente, que incluso supera el número a las personas de movilidad reducida, y pensamos que es muy... hay que tener una cierta sensibilidad hacia estos sectores que tienen esas dificultades. De hecho, eso era un proyecto prácticamente pionero en España y que ellos pues han considerado finalmente, aunque inicialmente habían pensado que sí, que no lo iban a admitir, pero bueno, como ahora explicaré, todo esto se quedó en un cajón. También proyectos destinados a lo deportivo, como la construcción de un rocódromo o como la adquisición de mobiliario para poder homologar las pistas de atletismo, otros 30.000 euros, completar la partida para los contenedores soterrados, tan necesarios en nuestras calles, que estamos viendo como en los últimos tiempos vemos la basura acumularse alrededor de los contenedores, y además hay contenedores al aire libre, con todo lo que eso supone para la salubridad de las personas. Y bueno, ya ellos venían aquí, decían que iban a hacer un gran cambio en Palma del Río. De hecho, lo primero que hicieron fue un despilfarro de agua para hacer una limpieza de choque, que realmente, ¿dónde está esa limpieza?, preguntamos, ¿no? Bueno, pues era otra de las partidas que nos habían aceptado, es decir, incrementar la partida para contenedores soterrados. También mejora en los huertos sociales, una senda peatonal al Calonge, más y mejores columpios y juegos infantiles en los parques, más actividades culturales, más dotación, unos 50.000 euros para actividades culturales, la dotación para el plan de lectura, y también un presupuesto para llevar más actividades culturales, por ejemplo, a los diseminados, como puede ser el Calonge y el Moíno. Todo esto, nosotros teníamos nuestras reservas porque todos eran proyectos con cargo a remanentes, y como he dicho anteriormente, no se sabe muy bien si esos remanentes se van a poder aprovechar para este tipo de proyectos o por el contrario van a tener que dedicarse a otras cosas. Gran parte de estos proyectos sí lo llevaba el Partido Socialista en remanentes en el caso de que hubiera ganado la elección. En el mandato anterior, claro, sí, sí. De hecho estaba aprobado en el pleno del mes de abril, se aprobó y bueno, ellos ya hicieron una modificación de esos remanentes en el mes de junio, y otra posterior que creo que fue en el mes de septiembre también para dar una dotación de ayuda a los daños del temporal y también por lo del virus del Nilo, porque hace falta invertir en eso. Pero más allá de eso, todo lo demás ellos lo han dejado abandonado, lo han dejado en un cajón y no le han dado la atención y la importancia que consideramos, porque eran proyectos buenísimos para mejorar la vida de los palmeños y de las palmeñas, y que finalmente pues, nos tememos que se van a quedar en un cajón. ¿Por qué? Pues porque 2 días antes del pleno nosotros nos habíamos comprometido a trasladarle a la alcaldesa nuestro sentido del voto. Y bueno, pues como nos parecía que la negociación había avanzado bastante bien y nos habían aceptado muchas de las propuestas, o la mayoría de las propuestas que llevábamos, decidimos darle un voto de confianza y votar una abstención. Evidentemente no podíamos votar un sí, porque no es nuestro presupuesto, es el presupuesto del equipo de gobierno. Y como ya digo, adolecía de ciertas cosas que en principio pues, que no nos gustaban. Pero por otro lado, también consideramos que no debemos ser un partido de bloqueo, ni un partido de estar siempre a la contra simplemente porque sí, sino que vimos cosas positivas también en los presupuestos que nos presentaban, como puede ser el incremento de la dotación a subvenciones para las asociaciones deportivas, para las asociaciones culturales, para los barrios. Pues tampoco considerábamos que debíamos de ser un partido obstruccionista,
y tampoco íbamos a votar en contra, por lo cual consideramos que una abstención era una posición que de alguna manera estaba dándole un voto de confianza al equipo de gobierno, pero con nuestras reservas, como ya digo, porque la mayoría de los proyectos que nos aceptaban estaban con cargos remanentes que es muy posible que no se puedan materializar, así que tampoco íbamos a darle un cheque en blanco. Y por eso, en ese sentido, nuestro voto fue la abstención. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando telefoné a la alcaldesa para decirle el sentido del voto y nos dijo que ni pensarlo, que los proyectos que no habían aceptado era para un sí, y que si no votábamos que sí, que no olvidáramos que no iban a aceptar ninguna de las enmiendas y proyectos, con lo cual, pues la verdad que nos quedamos sorprendidos porque consideramos que, como he dicho antes, eran enmiendas y eran proyectos muy buenos para la ciudadanía de Palma del Río y que si ellos lo habían visto con buenos ojos en la negociación, pues no entendemos cómo finalmente, no sabemos si por soberbia o por orgullo o por querer imponernos que tuviéramos que votar favorablemente a la fuerza, decidieron abandonarlo, lo cual nos apena bastante. Bueno, así fueron las negociaciones, así se vio también en parte de ese pleno de presupuestos, donde ustedes votaron efectivamente como abstención, mantuvieron su voto a pesar de no incluir ninguna enmienda. Entendemos que también por eso, por darle ese voto por ser leales no solamente a la institución que supone el ayuntamiento, hay que entender que han llegado nuevos, que son sus primeros presupuestos, y quisimos ser leales a la institución y quisimos ser leales también a los vecinos y vecinas de Palma del Río. Es decir, que le hemos regalado en cierto modo esa abstención porque sin nada a cambio, pues le hemos votado una abstención, que parece que ellos no le dan valor a ese voto, a ellos solo les vale el sí. Bueno, pero ¿y si le hubiéramos votado que no? También podríamos haberlo hecho, pero nosotros somos un partido de gobierno, somos un partido que entendemos la dificultad que es gestionar un municipio como Palma del Río y nosotros estamos a lo que tenemos que estar, no a guerra, no a rencillas ni a marrulleos, sino simplemente pues a trabajar por Palma del Río. Y desde aquí queremos decir que estamos dispuestos a todos los vecinos que vengan a nosotros con sus propuestas, con sus quejas o con sus proyectos y que nosotros siempre vamos a ser el partido catalizador de llevar al Pleno y a la institución del Ayuntamiento todos aquellos proyectos que sean buenos para nuestros vecinos. Por eso votamos abstención y no en contra. Alejandro, un pleno que no solo se debatió el tema de los presupuestos, porque también fue arduo el debate de una subida de salarios en los asesores, tanto en los asesores, en los concejales liberados de la oposición, como en los asesores del propio equipo de gobierno. Un punto polémico, digo, porque según usted manifestaba en el propio pleno, se enteró de un acuerdo que tenía Izquierda Unida con el equipo de gobierno, con el Partido Popular, un acuerdo donde estaba reflejada esta subida de sueldo. Sí, la verdad que este punto fue bastante sorprendente en todos los sentidos. Primero, porque en la negociación de presupuestos no se habló en ningún momento de subidas de sueldo, ni para nosotros, como concejales de la oposición, ni tampoco para sus asesores, los cuales también se los han subido a ellos. No se habló en absoluto de esto durante la negociación de presupuestos y creo que es bastante relevante. ¿Por qué no nos lo dijeron en reunión cuando fuimos a negociar los presupuestos y no tuvimos que enterar unos días antes cuando subieron la documentación la Comisión de Ciudad, una semana antes, cuando llevaron la propuesta de puntos para el Pleno, una semana antes del Pleno? Una vez terminada ya, una vez agotadas las negociaciones, nos enteramos de esto. Ya fue la primera sorpresa. En contactos con Izquierda Unida, a través de nuestros secretarios generales, se nos manifestó por parte de ellos que lo veían una barbaridad, subirse el sueldo y que iban a votar en contra. ¿Cuál fue nuestra sorpresa también en el Pleno? Cuando llegó el momento de la votación, el punto número 4, que era la subida, había dos puntos. El punto 4 se proponía la subida de los sueldos de los concejales liberados de la oposición, es decir, la concejala de Izquierda Unida y nuestra concejala Ana Belén. Y en el punto número 5 venía la propuesta de subida de los sueldos de los asesores liberados que tiene el Partido Popular en su gabinete. Eran dos puntos distintos. Bueno, pues cuando llegó ese punto número 4, donde se votaban la subida de los asesores de la oposición, como ya he dicho antes, Izquierda Unida, que nos había manifestado que iban a votar en contra porque lo veían desproporcionado, porque no lo veían conveniente en este momento una subida de sueldos y porque no estaban subiendo los sueldos de los trabajadores y demás. Pues fue nuestra sorpresa que se abstuvieron. Y esa abstención no le cayó nada de bien al equipo de gobierno, no le cayó nada de bien a su portavoz, a Antonio Ramón Martín,
sino que se sacó de debajo del cajón, y esa fue la sorpresa, se sacó debajo del cajón un acuerdo firmado en el mes de junio con los dos portavoces, el de Izquierda Unida y el del PP, donde ya se preveía esta subida de sueldo que ha venido ahora en los presupuestos en el mes de diciembre. Entonces, lo vemos, la verdad, muy desleal por parte de Izquierda Unida, tanto con nosotros, cuando nos habían dicho que iban a votar en contra en conversaciones con ellos, como también con el propio equipo de gobierno, no respetando el acuerdo que ellos mismos habían firmado en el mes de junio de subirse los salarios de los concejales asesores, como el de Ana Ramos o el de Ana Belén Corredera. De manera que, bueno, nos quedamos perplejos y yo la verdad que me sorprendo de esa capacidad que han tenido para quedar mal con todo el mundo, para quedar mal con el PSOE, porque nos mintieron diciendo que iban a votar en contra, para quedar mal con el equipo de gobierno, porque también le habían, dentro del acuerdo que hicieron en junio, le habían asegurado que iban a votar favorablemente, y no solamente con nosotros y con el equipo de gobierno, sino yo creo que también con sus propios votantes, porque lo coherente habría sido que votaran en contra. De manera que, bueno, esta subida de sueldo, la verdad que nosotros no nos la esperábamos, no la habíamos pedido, no la habíamos negociado, y nosotros sí que votamos en contra de la subida de sueldo, aun a riesgo de perder esos recursos, que realmente son unos recursos que nos van a dar más capacidad para desarrollar mejor una labor para trabajar por Palma del Río. Pero es verdad que nosotros no lo habíamos pedido en absoluto y no lo veíamos conveniente. Así que ese punto, el de la subida de los concejales liberados, salió a favor con los votos a favor del PP y con la abstención de Izquierda Unida. Pero el PSOE, tengo que decir que votamos en contra. Y lo que sí votaron en contra, tanto Izquierda Unida como el PSOE, fue de la subida de los asesores del equipo de gobierno. Exactamente. Yo es que creo que pusieron primero el punto número 4, en la que se votaban nuestros sueldos, de alguna manera para que una vez aprobada esa subida de sueldos, ellos en el punto número 5 ya estuvieran perfectamente blanqueados para poder subirse los sueldos, que yo creo que eso es lo que verdaderamente ellos andaban buscando, subir los sueldos de sus asesores. Tenemos que ver que le han subido a un asesor que ya estaba al 100% de dedicación, le han subido 4.000 euros. No le han podido subir ya más la dedicación porque ya estaba al 100%, pero le han subido 4.000 euros. Otros dos asesores que tenían al 83% de dedicación le han subido al 100% de dedicación también. Y a otro concejal que estaba al 50%, lo mantienen al 50%, pero le suben también 4.000 euros al año. Subidas de sueldo desproporcionadas, injustificadas, porque todavía no han demostrado su valía y no han traído ningún proyecto importante a Palma del Río como para poder decir que se merecen cobrar más dinero. Y además que es una cosa que está ocurriendo a nivel nacional en toda España y también a nivel autonómico. Tenemos que recordar que Juan Manuel Moreno Bonilla se acaba de subir el sueldo suyo personal un 19%, que son 15.000 euros anuales. No solamente él, sino también sus 169 altos cargos y directivos, que le ha subido también una media del 15% el sueldo a sus cargos a todos sus altos cargos. Esto supone para el presupuesto de la Junta de Andalucía 2,5 millones de euros al año, que yo creo que mejor estarían invertidos, por ejemplo, en abrir el hospital de Palma del Río, digo yo, o en eliminar la lista de espera. Es lo que venía a plantearle, son unos dineros, unas cifras que se dicen muy rápido aquí, pero que sale del bolsillo de todos los palmeños. Entre otras cosas, el Pleno siguió adelante, también tuvieron la oportunidad de realizar ruegos y preguntas. Algunos que destacaría, Alejandro, de esas preguntas, esos ruegos que se le hizo al equipo de gobierno y la valoración de la respuesta por parte de la alcaldesa o sí. Hay que decir que no quisimos cargar mucho las tintas en este Pleno con muchos ruegos y preguntas, no porque no existieran y no porque no haya problemas que haya que denunciar o propuestas que hacer, sino simplemente porque consideramos que ya era un pleno bastante cargado de cosas importantes como era la aprobación de unos presupuestos y consideramos que, bueno, que tampoco había que enturbiar eso con más ruegos y preguntas, que ya lo llevaremos seguramente para próximos plenos. Preguntas que hicimos que yo quiera destacar, por ejemplo, preguntamos porque recientemente ha habido aquí la Gala del Deporte, la Gala de Deporte que organiza Diputación de Córdoba, en la que vinieron deportistas de la provincia y demás, y se celebró en el Coliseo y luego hubo un ágape, que creo que fue en los salones de la Victoria, que le ha costado a la arca del Ayuntamiento de Palma del Río, a nuestro vecino y vecina, 8.000 euros. Yo me he informado de galas anteriores en otros municipios y nos hemos estado informando y hemos visto que sí, que los ayuntamientos colaboran en la medida de sus posibilidades
por ejemplo, con la iluminación o con el sonido, hacen una pequeña aportación, pero es la Diputación la que normalmente sufraga lo más gordo del montante de la celebración, cuando aquí en Palma del Río ha sido justamente al contrario. Aquí es que los palmeños y las palmeñas le hemos pagado a la Diputación la gala del deporte, 8.000 euros, que nos ha costado. Ellos argumentaban que es una gala muy demandada, que había muchos ayuntamientos en lista de espera, que era todo un logro y que había salido en medios de comunicación y demás. Nos alegra, pero que hay que tener un poquito más de capacidad de negociación con otras instituciones, y sacar un mínimo de rentabilidad para los palmeños y para las palmeñas. No que sea Palma del Río quien sufrague o quien financie a la Diputación, sino más bien al contrario. Eso es uno de los puntos de los ruegos y preguntas que se le planteó al equipo de gobierno. ¿Qué le contestaron desde...? Nos contestaron lo que le estoy diciendo, que es una gala que tiene muchísima importancia, que es muy buena para Palma del Río, que le ha dado una proyección a nivel regional e incluso a nivel nacional, dicen ellos, y con mucha repercusión en los medios de comunicación, que nos alegra, pero que también podría haber tenido esa misma repercusión y habernos salido más barato a los palmeños y a las palmeñas. ¿Algún otro punto que estaba en esas preguntas, en esos ruegos? Hemos visto cómo se ha estado utilizando de forma profusa todo lo que es la plaza del ayuntamiento para hacer actividades culturales, actividades navideñas y demás. Se ha montado también una barra para la Nochevieja y se ha estado utilizando como almacén para los hosteleros que allí estaban trabajando, el edificio del juzgado, los edificios del juzgado. Pero quisimos saber si la concejala de Cultura, María Ángeles Zamora, era conocedora de que para utilizar un bien de interés cultural, porque ese edificio está catalogado como bien de interés cultural, había que solicitar una serie de permisos a la Delegación de Cultura, a la Delegación Provincial de Cultura, cosa que ella en su respuesta pues nos dijo que lo ignoraba completamente y que se había que rectificar, porque se rectificaría, pero bueno, ¿cómo va a poder rectificar ya si ya se ha celebrado esa fiesta sin permiso? En fin, eso fue otra de las preguntas que quisimos hacer y lo que denota pues bastante incapacidad en la gestión. Y por último, también quisimos saber, ya que Juan Trujillo se dedica a abrir y cerrar los parques infantiles cuando le parece, ya no cerró la Ribera de los Niños una vez, porque decía que no había seguridad al carecer allí de un hostelero que estuviera vigilando. Bueno, pues lo abrieron y anunció a bombo y platillo que se iba a abrir en un horario, en un cierto horario, siempre con vigilancia. Y quisimos saber qué trabajadores o qué vigilantes se habían contratado para esa labor de control en el Parque de la Ribera de los Niños. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando nos respondió la concejala Rosa María Canovaca, que allí lo que había era personal de mantenimiento, que lo único que hacían era abrir el parque y cerrarlo después, pero que no estaban ni cualificados para hacer tareas de vigilancia, ni tampoco se les había pedido. Entonces, ¿qué están engañando a los palmeños? Nos dice Juan Trujillo que abre el parque con vigilancia y con total seguridad, y luego resulta que allí no hay nada más que un técnico que lo que hace es abrir y cerrar la puerta, y que allí no hay vigilancia ninguna. ¿En qué quedamos? A ver si se aclaran. Y en principio, bueno, pues estos fueron... Son algunos de los puntos de ruegos y preguntas que se llevaron a pleno, un pleno donde hubo debate, sobre todo en el tema de presupuesto y sobre todo en el tema de los sueldos, y que... ¿Qué valoración hace en general de este pleno? Bueno, fue un pleno que en principio nos parecía que iba a ser un pleno que es lo que estaba prácticamente todo muy claro, pero claro, ya nos llevamos ciertas sorpresas, como le comentaba anteriormente, con lo cual pues el pleno al final se convirtió en un pleno bastante movido, que no esperábamos que fuera así, pensábamos que iba a tener un corte mucho más técnico, porque estábamos hablando de los presupuestos de Palma del Río, y al final se acabó hablando de otras cosas que no son ni los intereses de los palmeños y las palmeñas, no son los proyectos que Palma del Río necesita y en fin, pues nos parece que al final se desvirtuó un poco lo que era el sentido del pleno, ¿no? Que era aprobar por lo que es la ley máxima, el presupuesto es como si fuera la ley máxima que nos va a regir durante el próximo año a la hora de hacer inversiones, a la hora de gestionar y a la hora de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que al final el pleno se complicó un poco más de la cuenta, que no nos lo esperábamos, pero bueno, bien. Un inicio de año con este pleno, bueno, fue final de año, mejor dicho,
Comenzamos ahora este nuevo año con estos nuevos presupuestos, solo aprobados por el Partido Popular, sin propuestas de momento sin propuestas no, sin propuestas incluidas en ese presupuesto por parte del PSOE o por parte de Izquierda Unida, el otro grupo de la oposición, y veremos lo que da de sí este año 2024. Decir que al hilo de lo que has dicho, veremos lo que da de sí el 2024, porque nosotros vamos a estar vigilando de la ejecución de esos presupuestos y vamos a fiscalizar, porque esa es nuestra labor como oposición, fiscalizar la acción del gobierno y controlar que se cumplan todos los compromisos, ya sean más o ya sean menos, pero ya no solamente los que hayan hecho con la oposición, sino con los propios ciudadanos de Palma del Río, y nosotros vamos a estar vigilando para que eso llegue a buen puerto. Y por supuesto estaremos atentos a cualquier modificación que pueda haber de los presupuestos, que ya puedo adelantar que seguramente va a haber varias, tendrá que haber varias, según nuestro criterio. Bueno, pues las iremos conociendo a lo largo de este año 2024. Alejandro Marco, portavoz del Grupo Municipal del PSOE, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y hablarnos más sobre este pleno de presupuestos. Les espero en próximas citas aquí en esta casa. Aquí estaremos, gracias. Nosotros continuamos con la programación habitual de esta casa, de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.